Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte, y qué bueno que nos acompañan después de estos días calurosos que hemos tenido, pero pues iniciando el periodo de primavera, todo el mundo esperamos que esto sea pues un cambio positivo para nuestra vida, estar en contacto con el sol, con la vida, con la naturaleza. Y bueno, fíjense que pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que a veces no nos damos la oportunidad de hablar, pero en momentos críticos como lo es tener una enfermedad crónica muy avanzada, que podemos estar incluso al final de nuestra vida, nos hace reflexionar que hay cosas que debemos prever, que debemos pensar, que debemos analizar, y a eso pues le llamamos justamente directrices anticipadas, que son cosas que vamos a platicar el día de hoy y que pues me gustaría que ustedes pudieran también estar en contacto a través de las redes sociales con nosotros para que nos digan pues qué les parece este tema, cuáles son sus inquietudes y que podamos también compartir experiencias, por supuesto, con cada uno de ustedes. Y bueno, recuerden que me encuentran en Facebook como Leti Asensio y Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y Twitter como Leti Asensio. Y recuerden también los podcasts pueden descargarlos a través de nuestra página de la estación de radio www.promoestereo.com y nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde también tendrán ustedes la oportunidad de ver nuestras entrevistas y ubicar a nuestros invitados y que podamos compartir pues toda esta información. Y bueno, ya no voy a dar más información con respecto a mis redes sociales, porque quiero entrar de lleno en esta temática que les estaba compartiendo, que son las directrices anticipadas, y que tengo una invitada muy especial que de verdad agradezco muchísimo que se haya dado el espacio de poder estar esta tarde con nosotros. Ella es la doctora Cecilia Palacios Ávila. Ella es especialista en anestesiología en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También tiene un curso de alta especialidad en algología y medicina del dolor en el Instituto Nacional de Cancerología, un curso de alta especialidad en manejo intervencionista del dolor también en esta institución. Es pionera de los cuidados paliativos en el estado de Tlaxcala. Es la fundadora de la primera clínica del dolor y cuidados paliativos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Tiene una maestría en administración de hospitales y salud pública y actualmente es la responsable del programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Doctora, bienvenida de verdad a Metamorfosis, un tema que nos compete muchísimo y un tema que creo que vale la pena que podamos compartir con la audiencia, sobre todo pues en este horario de comida que nos permite al mismo tiempo pues tener una reflexión, saber cómo estamos en ciertas condiciones de salud en la perspectiva que maneja el programa de la vida y de la muerte. Y por eso nos es muy grato tenerla justamente hoy en este programa hablando de estas directrices anticipadas. Bienvenida, doctora Cecilia, a este programa, su programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer la invitación de la doctora Leti de este tema que es muy importante. Y bueno, también, como ella decía, es una plática justo a esta hora de comida para poder aclarar algunos puntos, dar a conocer algunas innovaciones que se incluyeron en este formato de voluntad anticipada y que eran importantes porque quedaba un poco este hueco de qué sí y qué no, en específico qué significa firmar un formato, un documento de voluntad anticipada. Muchas gracias por la invitación, doctor. Al contrario, doctora Ceci, quisiera preguntarle de inicio, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de estas directrices anticipadas? Para que la gente que en este momento está sintonizando la estación de Promo Estéreo y que está pues compartiendo un momento de espacio con nosotros, pueda tener un poco de contexto. ¿De qué se trata esto de las directrices anticipadas? Directrices anticipadas se refiere justamente a poder anticipar qué tratamientos o qué procedimientos deseo recibir si me encuentro en una etapa terminal de alguna enfermedad
O si, por ejemplo, en el caso de un accidente, yo dejar en mi documento de voluntad anticipada qué sí quiero que se me realice y qué no quiero que se me realice. Era importante incluir este apartado en el formato de voluntad anticipada porque en el anterior solo decía que no quería recibir tratamientos avanzados, ¿no? Pero no decía específicamente qué sí quería y qué no quería o a qué se refería estos tratamientos o procedimientos. De ahí que se hizo la revisión de estos formatos y se incluyó este apartado. En específico, las directrices anticipadas nos habla de, por ejemplo, si quiero una reanimación cardiopulmonar. Ahí en este apartado uno pone si sí o no. En el formato explica de una manera muy sencilla a qué se refiere o con reanimación cardiopulmonar. En este sentido, en esto de reanimación cardiopulmonar, la definición que viene en el formato es que son procedimientos técnicos, ya sean manuales, farmacológicos, y además por alguna desfibrilación cardíaca, por ejemplo, que pueden restaurar la capacidad respiratoria y el movimiento del corazón cuando los latidos del mismo se detienen. ¿Sí? Entonces es cuando un paciente cae en paro cardíaco, si yo quiero que me reanimen con medicamentos y además con procedimientos como lo es una desfibrilación para que el corazón vuelva a latir. También se refiere en esto de directrices anticipadas, si quiero que me intuben, ¿no? Que también es algo de lo que justamente se maneja aquí. Esto es decir, que me pongan un tubo por la boca y que ese tubo llegue a los pulmones y que ese tubo se conecte a un ventilador artificial que sería el que respirara en lugar de mis pulmones, ¿no? Esto es también, por supuesto, cuando para mantener la función respiratoria. También en estas directrices se refiere a tener un tubo ya sea por la nariz, que es una sonda nasogástrica, para que me puedan alimentar, para que me puedan hidratar, ¿no? Para que pueda tener un apoyo nutricional especializado. Esto se refiere a que se puedan aplicar por ahí líquidos o alimentos artificiales que van directamente al estómago. También en estas directrices se maneja algo importante que es si quiero que me proporcionen medicamentos para el control del dolor y para el control de otros síntomas físicos que se presentan en bueno, en todas las patologías, en menor o mayor grado, como dolor, como la sensación de falta de aire, como náuseas, como el delirium, ¿no? Que obviamente esto se presenta muchas veces al final de la vida y que nos habla de una fase de agonía. Entonces, era importante explicar, bueno, dentro de las directrices se explicara qué sí y qué no específicamente y no dejarlo tan abierto como no quiero procedimientos, pero qué procedimientos. En este sentido, creo que la mayoría de los que nos están escuchando, por supuesto que queremos no tener dolor, ¿no? Entonces, aquí se puede plasmar de manera muy puntual que quiero que me apliquen medicamentos para no tener dolor, para no sentir falta de aire, para que pueda no tener este proceso de delirium y de sufrimiento al final de la vida, que es importante, y que para eso hay medicamentos que se pueden aplicar. Y también nos refiere en directrices anticipadas si llegado el momento, porque el paciente, la persona está en una fase de agonía, quiere que se le aplique sedación paliativa. Sabemos que en este sentido, en una fase de agonía, la muerte es inminente, el paciente va a fallecer con o sin sedación. Lo que se trata es que se pueda brindar esta opción de poder morir, pero sin tener dolor, sin tener falta de aire, sin sufrimiento,
controlar los síntomas refractarios, es decir, hay síntomas en los cuales yo ya hice todo lo humanamente posible por controlarlos, ya puse medicamentos. En el caso de dolor, ya hice una escalación de los medicamentos más potentes y no hay una buena respuesta. Eso significa que es un síntoma refractario y eso nos habla muchas veces que estamos en la antesala de una fase de agonía. Entonces, cuando un paciente está en esta fase de agonía, en las directrices anticipadas se refiere a que si quiero que me brinden este soporte para que pueda ser una muerte tranquila. Obviamente esto no acelera el proceso de la muerte, como ya se ha explicado seguramente en otras pláticas, pero sí evitamos el que haya sufrimiento en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos minutos de una persona, cuando la muerte es inminente. Entonces, en estas directrices viene así de manera, como lo acabo de explicar, qué sí quiero y qué no quiero. Entonces, sí era importante incluir esto porque no venían en el formato anterior. Entonces, era no quiero procedimientos y eso se quedaba muy corto y a veces de repente hasta se malentendía y decían, tiene un formato de voluntad anticipada, entonces no quiere que le hagas nada y no hay que hacerle nada. No era eso, o sea, realmente como quedaba tan abierto hasta de la parte jurídica, era importante plasmarlo porque mucho de estas directrices significa que también, sí, no quiero un procedimiento a lo mejor de un soporte avanzado de la vía aérea cuando está en una etapa terminal, es decir, que me intuben, me conecten y que esto prolongue el sufrimiento, porque eso se hace cuando a lo mejor ya el paciente está en una etapa terminal y la muerte va a suceder, ¿no? Entonces, el hecho de que haya directrices también nos ayuda a que se puedan brindar cuidados paliativos en todo este proceso, ¿sí? Creo que es importante también mencionar que voluntad anticipada es solo como la parte final de un proceso. No debemos de ver voluntad anticipada como un trámite administrativo. Es toda una filosofía de poder transitar una enfermedad incurable, una enfermedad amenazante para la vida, por supuesto en la etapa final, ¿no? En la última etapa de esta enfermedad, porque de repente era el formato de, ya lo firmó, sí, pero lo firmaban a veces horas antes de que el paciente fallezca. Y la pregunta era, ¿y cuándo le dieron cuidados paliativos? ¿Cómo se la pasó ese paciente en los últimos días, que además son muy complejos porque hay síntomas refractarios, porque todo se complica, porque está la parte emocional, porque está la parte espiritual, porque a qué hora trabajamos pendientes con estos pacientes, ¿no? O sea, no es solo un trámite administrativo, es todo un proceso y el final de este proceso o de esta filosofía o de este transitar de una enfermedad incurable es un documento. Y bueno, en ese documento dice que sí quiero y que no quiero, obviamente, siempre evitando que haya una obstinación terapéutica, ¿no? Que no debería, pero lo seguimos viviendo, ¿no? Entonces, si era, creo que el que diga que quiero control del dolor, en cuanto yo firme mi voluntad, me podrán brindar cuidados paliativos porque justamente estoy pidiendo no tener dolor, justamente estoy pidiendo que no tener tantos síntomas, ¿no? Y que la manera de lo posible se pueda controlar y, por supuesto, al final pueda tener una calidad de muerte, una muerte tranquila, sin dolor, sin sufrimiento, sin falta de aire, sin delirium, que obviamente el que alguien muera en estas condiciones es complejo para el paciente, pero mucho más para la familia. Y esos son factores de riesgo para un duelo patológico, ¿no? Entonces, justamente por eso se incluyeron, ¿no? También dentro de las nuevas actualizaciones o de la actualización que se hizo a estos formatos de voluntad anticipada, se hizo un formato para pacientes pediátricos porque era muy importante. No podemos ver a un paciente pediátrico como un adulto chiquito, o sea, son totalmente diferentes. En este formato de voluntad anticipada en paciente pediátrico se incluyó la clasificación para poder de alguna manera
saber dónde estamos, en qué etapa de la enfermedad estamos, y de esta manera poder abordar todos estos temas con los familiares y obviamente con los niños que tienen toda la capacidad de razonar, ¿no? Que si bien solo mayores de 18 años pueden firmar un formato de voluntad, hay niños que cognitivamente pueden decidir que sí, que no, y se puede hacer todo un consenso para poder decidir si se somete a procedimientos o tratamientos o no. Entonces, sí era importante también incluir este formato de paciente pediátrico porque lamentablemente hasta estos días es donde más vemos a veces obstinación terapéutica, ¿no? Y a veces los hermanos mayores es como si fueran el banco de piezas de repuesto de los hermanos que están enfermos. Entonces, sí es importante aterrizarlo y no dejar como esto suelto de no quiero que le haga nada, porque también a veces eso causaba mucho conflicto entre las familias de no, porque si lo firmo, no le van a hacer nada, ¿no? Porque ahí dice que no quiero ningún procedimiento. Entonces, sí era importante aclararlo. Tratamos de que fuera de la manera más entendible en el formato, no tiene tecnicismos, porque justamente es importante que la población en general pueda entender de qué se trata, a qué se refiere cada término y de qué estamos hablando. Entonces, sí lo tratamos de hacer de esta manera. Y también se implementó un formato de revocación, que eso es importante porque de repente había revocación y nos lo mandaban en una hoja en blanco, entonces eso tampoco era correcto, hay todo un proceso y también es importante porque no porque yo tenga firmada una voluntad y diga no quiero procedimientos, como seguir con un tratamiento oncológico, como algún tratamiento que se esté llevando un protocolo nuevo, no, o sea, también se puede que el paciente decida, bueno, quiero probar, no hay ningún problema, y se firma este formato de revocación ya estructurado con toda la formalidad como firmamos un documento de voluntad anticipada, porque además es un documento médico legal, es un testamento vitalicio, ¿no? Que también es importante mencionarlo. Una vez que se firma su voluntad anticipada, no tiene caducidad y es aplicable, o sea, es vigente hasta el momento en que se aplique, ¿no? Que eso también es importante porque también es una de las dudas y dicen, bueno, si yo lo firmo, por ejemplo, si se firma, lo firma una persona sana ante un notario, de repente, si cuánto tiempo es válido, caduca o no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es importante aclarar que una vez que se firma un documento de voluntad anticipada ante un notario, en el caso de las personas que no tenemos alguna enfermedad en este momento, no caduca, no tiene una vigencia y se aplica en el momento que sea necesario. En el caso del documento, que bueno, ahí sí se requiere de un resumen, ¿no? Que avala que esta persona tiene una enfermedad incurable, que obviamente es importante aclarar que es una enfermedad incurable. Nunca estamos diciendo que es una enfermedad terminal o que el paciente tiene que estar necesariamente en una etapa terminal. Es una enfermedad incurable, en ese momento se puede firmar y es importante además que se firme en este momento porque eso quiere decir que el paciente o la persona enferma lo hizo totalmente consciente de que eso quiere firmar, de qué significa cada directriz anticipada, que si quiere y que no quiere. Y que además en todo este acompañamiento o en todo este proceso justamente se dé este acompañamiento con cuidados paliativos, con todo lo que implica, ¿no? En todos los aspectos, en todas las áreas que atiende paliativos, con todo el equipo interdisciplinario. Entonces, la idea es que cada vez se firmen en cuanto se hace el diagnóstico, que lo firme un paciente, que no lo firme el representante, porque de repente entendemos que cuando lo firma un representante y cuando 2 días después nos llega el certificado de defunción, pues el paciente ni siquiera lo firmó. Y entonces la pregunta, yo que
estoy en la parte operativa de paliativos, digo, bueno, ¿y a qué hora le dieron cuidados paliativos? ¿Qué pasó? O sea, entonces, justamente por esta importancia se hizo esta articulación de voluntad anticipada y cuidados paliativos. A partir de agosto, que se publica la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Voluntad Anticipada la abroga justamente la Ley de Salud de la Ciudad de México. Esto viene en el capítulo 39, y lo importante de esto es que se incluyó y ya ahora dice voluntad anticipada y cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué? Porque es importante. Porque tendría que ser la manera de vivir, de transitar una enfermedad incurable con cuidados paliativos, y la parte final tendría que ser este documento. Pero eso garantiza que esta persona eh, tuvo este acompañamiento, tuvo este control de síntomas, tuvo este acompañamiento psicoemocional que es tan importante en estas personas, que además atendimos al cuidador primario, que es fundamental en este tema de cuidados paliativos, y que la voluntad se hizo de manera consciente, es decir, la persona decidió. Entonces, con este capítulo, ahora articulamos voluntad y cuidados paliativos, ¿no? Entonces, era importante, y por eso, de hecho, se está trabajando en el reglamento de la ley, ya está por salir, y también se incluye toda esta parte de voluntad y cuidados paliativos. Y por eso fue la actualización a este formato, en que tuviera directrices anticipadas, el de voluntad anticipada, ¿no? Y de esta manera poder, en medida de lo posible, garantizar que una persona, sobre todo cuando lo firme en un hospital, pueda tener este soporte durante toda la enfermedad, por supuesto en la etapa más avanzada, y por supuesto en el tema o en el momento del fallecimiento, ¿no? Porque esto también nos ayuda a poder trabajar con la familia, ¿no? Trabajar todos los aspectos que son importantes, no solo la parte física, y sí garantizar pues que la muerte sea un proceso natural como lo es, y que podamos tener otra visión, ¿no? Creo que en el tema de la muerte sigue siendo un tema complejo, porque muchas veces la única forma que hemos conocido, que nos ha tocado vivir, de cómo mueren las personas que queremos, pues es con dolor, con sufrimiento, con falta de aire, con delirium. Entonces, por eso sigue siendo tan complicado, ¿no? Entonces, tratamos en medida de lo posible que a través de este documento se pueda garantizar este soporte, y que tal cual ahí dice que sí y que no, y no dejemos como abierto no, pues no quiere nada, entonces pues no hay que hacerle nada. No, o sea, no queremos que haya obstinación, no queremos que intuben a alguien que por su condición clínica no va a haber ninguna mejoría, y ha pasado, ¿no? Hace unos días me hablaban de un paciente de un hospital privado y me decían, bueno, es que cuando mi mamá entró a cirugía, yo les dije, tiene un formato de voluntad, ¿no? Y bueno, salió, y después un procedimiento, y les volví a decir, tiene su formato de voluntad anticipada. Una paciente con muchas patologías degenerativas, con problemas cardíacos, de 92 años. Y resulta que terminó intubada con soporte ventilatorio, y entonces esta situación, híjole, qué compleja es. Entonces se trata justo de eso, ¿no? O sea, en lugar de, no es que abandones a un paciente, es que por las características, lo que mejor se podría hacer y como mejor podemos ayudar es dar soporte paliativo, respetar su voluntad anticipada, respetar qué sí quería y qué no. Este formato se firmó antes de que saliera este nuevo, donde hay directrices anticipadas, y justo ahora es que pues ahí no dice. Entonces, bueno, ahora ya hay un formato que dice tal cual, de manera muy puntual, que sí y que no, ¿no? Que eso era, y es muy importante poderlo compartir con su público, doctora, y además, bueno,
ir creando como esta cultura, ¿no? Que cada vez se normalice un poco más hablar de estos temas porque además van a suceder, o sea, no es algo que no vaya a pasar. Eh, yo siempre les comento a mis pacientes, pues la muerte no es negociable ni es opcional, o sea, nos va a tocar. Y creo que con esto de COVID quedó mucho más palpable, mucho más, eh, pues ahí la evidencia, ¿no? Entonces, sí es importante crear esta cultura, hablar del tema y decidir, ¿no? Que yo pueda decidir qué sí quiero y qué no quiero de manera, eh, pues, consciente para que además no deje ni siquiera situaciones complicadas a mi familia, ¿no? Y Que doctora, eso también sucede, ¿no? De repente es que sí, y sucede mucho que nos dicen, bueno, es que mi familiar no quería fallecer en el hospital y quiere ir a su casa, sí, pero si está con soporte ventilatorio avanzado, ¿cómo la llevamos? ¿Cómo la desconecto? Yo sé que si depende de un ventilador, eso en cuanto yo la desconecte, se va a provocar la muerte, eso es eutanasia y eso no está legalizado en este país. Entonces, justamente es evitar llegar a esa situación de tanto dilema ético y dilema de todo, y entonces respetar, ¿no? Y es no abandonar, por supuesto, es dar soporte, que eso es lo más importante para que podamos tener otra visión, otra percepción de la muerte y no esta que es tan complicada justo porque pues vemos el sufrimiento a veces en su máxima expresión, ¿no? Entonces, es todo un trabajo en conjunto, es todo un trabajo de articulación con cuidados paliativos porque no los podemos dejar de lado, o sea, es importante porque uno va con el otro, ¿no? Y es tratar de implementar esta cultura de vida, ¿no? Que eso es realmente cuidados paliativos, porque además es la disciplina donde se ven muchísimos aspectos o se ve un ser humano de una manera integral, a diferencia de algunas otras disciplinas médicas donde no se tiene esta concepción. Bueno, aquí sí, y justamente es poder crear esta cultura. doctora, esto que nos cuenta me parece sumamente importante porque en ocasiones, por ejemplo, hemos visto, sobre todo en otros países, nuestros vecinos del norte, que ellos han aprendido a tatuarse a veces aquí en el pecho, a tatuarse en una parte del cuerpo donde dice no resucitación, que es como una manera de hacerle ver, en este caso, al personal médico, pues que tiene firmado justamente estas directrices anticipadas o que es un deseo de ese paciente, ¿no? Pero pues cuesta trabajo y sobre todo porque abrir estos temas, bien lo dijo usted, no es algo sencillo. De repente existen muchas creencias alrededor de qué tal si atraigo a la muerte, me decía un paciente hoy en la mañana, no quiero hablar de eso porque yo mismo estaría hablando, atrayendo a esta temática de la muerte que yo no quiero que se me acerque, que yo no quiero que suceda, pero creo que no podríamos encontrar mejores palabras como las que acaba de decir, que finalmente la muerte nos llegará a todos en algún momento. Y por eso es importante razonar, pensar, analizar y conocer qué existe para que yo pueda tener como esta información tan valiosa y pueda valorar qué sí quiero y qué no quiero. A mí me parece que es un trabajo sumamente interesante el que hayan considerado el poner estas directrices junto con el formato, porque ya no queda, como bien lo dijo, tan abierto y aparte uno tiene muy clarito qué significa esto de procedimientos invasivos, porque uno de repente decía, bueno, ¿eso qué significa? Yo solamente sé que no quiero que me intuben, pero no estaba esta cuestión de la alimentación, por ejemplo, no estaba claro estas cuestiones de orden de no reanimación, y tampoco estaba claro que sí deseaba tener un control de síntomas para evitar el sufrimiento al final de vida, porque cuando uno pregunta, y yo le preguntaría a la audiencia ahorita, a ver, cuando pensamos en la muerte y decimos, ¿cómo quiero que sea mi muerte? Yo digo, doctora, y les comparto que
que yo siempre digo, uno quisiera la muerte estilo María Félix, ¿no? Sin sentir, como en un sueño, y casi, casi arregladita, guapa, porque así quiero cerrar mis ojos, ¿no? Y Sí, pues claro. esa sería la ideal, pero no siempre es así. Y fíjese que bien, también marcaba que pueden ser incluso situaciones inesperadas como un accidente, como el COVID en este momento, o como Sí. alguna otra condición cardíaca, por ejemplo, que tampoco es programado, que tampoco siempre es conocido que alguien es cardiópata, y que esto se pueda llevar incluso a la práctica, ¿no, doctora? El que uno ya Sí. esté listo para hablar de estos temas, y para eso existen estos espacios, y este es el objetivo de Metamorfosis, abrir estas temáticas. En algún momento tenemos que tener estas conversaciones, porque bien lo dijo, es por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por nuestros deseos, pero también para la familia. Así como dejamos un testamento de bienes y evitamos conflictos familiares, también dejar como asentadas estas directrices, la familia no entra en conflicto, ¿no? En este choque de sí, lo intuben, no lo intuben, me siento mal porque lo llevé al hospital y no quería, y él no quería que le metieran tubos, y yo con tal de que estuviera con nosotros vivo más tiempo, yo lo permití. Entonces entramos en estos conflictos, pero qué interesante saber que ahora tenemos que pensar y desglosar muy bien estos términos, y que además se dieran a la tarea, doctora, de explicarlo detalladamente en el documento, porque a veces no queda claro, y que uno cuando lo está leyendo, imagino, pues debe tener como mayor información, y siempre la información nos va a empoderar muchísimo más como personas, y creo que esto justamente es el objetivo, ¿no? Sí, justamente en este sentido de que todo quedara claro, bueno, yo estoy convencida que por muy doloroso que sea, la verdad, debo saberla, porque si no, no puedo tomar las mejores decisiones. Y el conocimiento es justamente eso. Entonces yo les decía a mi equipo, si solo ponemos definiciones, yo lo entiendo porque soy médico, pero yo necesito que la gente, que toda la población lo entienda. No tiene ningún caso que yo utilice tecnicismos, que utilice palabras rebuscadas, si al final de cuentas la gente que es quien va a utilizar este documento no entendió qué dice. Entonces, sí es importante porque así puedo decidir y así sé qué sí quiero y qué no quiero. Y es importante empezar a trabajar en estos temas porque justamente lo que decía, muchas veces hay conflicto después de, ¿no? Porque creo que todos, aunque no de manera explícita, lo hemos dicho, pues nadie queremos morir en un hospital, intubado, solo en terapia, sin que me vea nadie. O sea, entonces, justamente es poder decidir cómo quiero que sea ese proceso y que mi familia no entre en conflicto de, chin, es que me dijo que no quería que lo intubaran, pero yo lo llevé porque no sabía qué hacer y porque pues sí me dijo, pero pues nunca tratamos como este tema y no quedó claro. Y entonces ahora muchas veces los familiares con lo que no pueden es con eso, ¿no? Porque a mí me lo dicen, doctora, es que hice todo lo contrario que él me dijo, pero pues es que nunca lo dejó como en un papel o cosas así, ¿no? Aquí obviamente en la ciudad está mucho más avanzado el tema de voluntad anticipada. En algunos otros estados hay ley, pero solo hay ley, ni siquiera se suscribe, ¿no? Entonces, es importante darle esta importancia, ¿no? Porque finalmente es un testamento vitalicio, es decir, cómo quiero que sea este proceso, cómo quiero morir, no quiero dejarle pendientes a mi familia, no quiero que después cuando hay muchos hermanos, unos dicen que sí, otros dicen que no, es un conflicto terrible, las familias terminan muy mal, no, mejor yo dejarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que con todo esto que hemos vivido ahora con la pandemia, pues tenemos que estar más conscientes de que la muerte es un proceso que va a llegar, que cada vez estamos más vulnerables. Ahorita es este virus, después no sabemos que venga,
pero pues sí dejarlo, ¿no? Así como claro, en el tema de COVID, pues por supuesto había personas que no deseaban ser intubadas, bueno, pero ¿y entonces qué les ofrecemos? ¿No? No todo es intubar, de repente algunos médicos, porque nuestra formación es así, o sea, nos forman para salvar vidas y para hacer todo lo que tengas que hacer con tal de que el paciente no muera. Ese chip lo tenemos que cambiar, ¿no? Es difícil, sí, yo soy anestesióloga de formación de especialidad y era, pues, en el quirófano no puede morirse nadie, no sé lo que tengas que hacer, ¿no? Pero lo tienes que sacar. Entonces, cuando llego al INCAN, la verdad es que fue cambiar el chip y nos decía el doctor Ricardo Planquete, pues tienen que desaprender para volver a aprender y entender esta parte y dimensionar. Eso es algo súper importante y bueno, que yo creo que ahora ya se ha trabajado mucho más desde las universidades de medicina, las facultades de medicina para tener esta formación, porque es importante, ¿no? Y muchas veces ayudamos muchísimo más no haciendo tanta obstinación, tantas medidas, no abandonar, por supuesto, y brindar este soporte, ¿no? Creo que eso es fundamental. En el tema de COVID, pues por supuesto, si alguien no puede ser intubado o llega muy mal, bueno, pues poder ofrecer una sedación, ¿no? Creo que eso es hacer muchísimo eh, por alguien, ¿no? No todo es intubar, es ser invasivo, no, hay situaciones clínicas que eso ya no es factible, ¿no? Entonces, bueno, pero no es abandonar, es dar este soporte y lo puedes sedar y el paciente va a fallecer, sí, pero no va a fallecer sintiéndose que se ahoga, que eso es terrible, ¿no? Entonces, justo era poder hacer toda esta articulación y que es fundamental que se pueda, pues, implementar o iniciar desde las etapas muy tempranas, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos visto, yo creo que en muchas ocasiones, pues, los paliativos, a lo mejor cuando la enfermedad no está en una etapa tan avanzada, con tantas limitaciones, y puede estar en un tratamiento curativo, bueno, ahí estamos nosotros para cuando esto avance, porque la historia natural de las enfermedades ya está establecida y no la vamos a poder modificar nadie. Entonces, conforme avanzan las etapas, bueno, obviamente es mucho más intenso este soporte, ¿no? Y no es pelearnos ni nada, sino es estar ahí en el momento que se necesite, pues poder brindar toda esta atención justo para hacer que el paciente pues no pase mal sus últimos días y que pueda tener un soporte hasta el final de la vida. Y esta frase que de repente, híjole, qué compleja es cuando un médico nos dice, ya no hay nada que hacer y lléveselo a su casa y espérese a que se muera y así. No, tenemos que cambiar esa perspectiva. Claro que hay algo que hacer hasta el final de la vida de todas las personas. Y eso significa que un paciente no tenga síntomas, que podamos brindarle una sedación paliativa y que si bien va a fallecer, pues que fallezca en las mejores condiciones, sin sufrir, ¿no? Creo que eso tendría que ser lo más importante para todos los que nos dedicamos a la salud y no esta frase de decir, ya no hay nada que hacer, no, es que claro, siempre hay algo que hacer, hasta el final hay algo que hacer y justamente de eso se tratan cuidados paliativos, ¿no? Con mayor intensidad y justamente como lo podemos plasmar ahora, pues es en un formato de voluntad anticipada. Doctora, me parece sumamente relevante este comentario también que nos hace desde su perspectiva como médico, de poder cambiar como esta enseñanza de que siempre hay que estar luchando contra la muerte, ¿no? Y no es que uno finalmente se conforme, sino más bien también creo que la medicina ha cambiado y hemos aprendido a escuchar también al paciente, las necesidades que pueda tener, las condiciones que pudieran ser más favorables e incluso fortalecer como estas decisiones de dónde quiero fallecer, cómo quiero que se den las cosas. Y creo que es muy importante darnos la oportunidad, como bien está puntualizando,
de abrir estos temas, y yo diría que abrirlos no significa que yo todos los días ya tenga que hablar de muerte y todos los días tenga yo que tocar el tema, pero hay creo que oportunidades que estamos teniendo con este COVID, y en algún momento lo teníamos, porque fíjese que hablando con un tanatólogo de repente en este programa nos decía, el COVID también nos ha dado la oportunidad de enfrentarnos a nuestra propia muerte y poder pensar cómo quiero, si es que me llegara a pasar a mí, cómo lo puedo manejar y cuáles serían estos deseos que yo quisiera que se pudieran llevar a la práctica, ¿no? Entonces creo que eso es cierto, abrir estos temas, darnos la oportunidad de empoderarnos como pacientes, que se respeten nuestras decisiones, también va a ayudar al personal médico a que vaya cambiando este chip que nos decía, ¿no? Que vaya considerando también que no es hacer un tipo de maniobras y un tipo de tratamientos demasiado lastimosos a veces para el cuerpo, cuando alguien dice, a ver, debe haber un momento en el que también médicamente puedan decir, hasta aquí existe la posibilidad, porque la ciencia también tiene un límite hasta ahora y ya no puedo hacer más, pero sí puedo brindar este soporte, estos cuidados, este control de síntomas, este acompañamiento, y que el final de la vida sea lo más tranquilamente posible, ¿no? No con tantas cosas que pudieran generar una muerte difícil, impactante, y para el propio paciente y para el personal también de salud si está en un hospital, y para la familia, por supuesto, ¿no? Entonces, qué importante pues poder hacer esto. Y fíjese, doctora, pues a veces se nos va un poco el tiempo, tenemos algunos minutos ya, tenemos alrededor de 10 minutos para concluir, pero ¿qué nos pudiera compartir un poquito también con respecto a dónde, cómo nos acercamos a toda esta cuestión de los paliativos, a toda esta cuestión de la voluntad anticipada, sobre todo en este programa que usted encabeza en la Ciudad de México, porque creo que con todo esto que nos cuenta es como el parteaguas también para otros estados, en donde se ha como consolidado un poco más aquí en la Ciudad de México, pero sirve de referencia para que también otros estados empiecen como a fortalecer y a complementar sus propios procesos, y también que nos demos la oportunidad de hablarlo, porque es la única manera, y yo creo que de ahí surge un poco esta necesidad de ustedes de modificarlo, bien lo dijo, escuchando directamente a los pacientes, ¿no? No pensar como profesional, sino tener de viva voz qué necesita alguien que está padeciendo una enfermedad incurable, que ese es otro término que creo que es importante enfatizar, no que está en terminal, en la parte terminal, sino con una enfermedad incurable, que desde el momento que me dice mi médico que yo padezco esa enfermedad, tendría que empezar a contemplar estas consideraciones, y no porque ya me vaya a morir, sino porque yo siempre digo, es un recordatorio, simplemente a lo mejor de mala manera, un diagnóstico no es algo que festejemos, pero es un recordatorio que somos mortales y que habrá cosas que tenemos que pensar al respecto, ¿no, doctora? Sí, además yo les comento a mis pacientes, ¿no? Cuando hay una enfermedad incurable, creo que es una oportunidad de poder arreglar todos los aspectos de nuestra vida, de reconciliarnos, de ir a donde tenemos que ir, de encargar, de perdonar, de lo que sea, porque justamente es como un recordatorio que puede pasar, ¿no? Entonces, es momento, yo les digo, no, es que eso de que ya no hay nada que hacer, no, hay muchísimo que hacer, o sea, hay que ponerse las pilas porque ahorita es cuando, ¿no? Arreglar todo. Entonces, sí es importante tener esto en consideración. Sí, justamente hace unos días, bueno, a principios de marzo, se hizo la primera reunión nacional de voluntad anticipada y la organizamos porque justamente era importante conocer las experiencias que hay en el país. Hasta ahorita hay 14 estados que tienen ley, pero bueno, la sorpresa fue que casi ninguno suscribe. Entonces, ahorita se inició toda una serie de asesorías con los demás estados por petición de ellos para poder avanzar, ¿no?
porque creo que es un derecho que tenemos a decidir todos cómo queremos transitar estas etapas de una enfermedad, cómo quiero transitar la última etapa de mi vida, cómo quiero morir. Entonces, estamos trabajando con los 14 estados del país que tienen ley. Y bueno, en el tema de cuidados paliativos, nosotros tenemos 21 subcomités en los diferentes hospitales de la red de hospitales de la Secretaría de Salud. Hay diferentes visiones de cada hospital. Por ejemplo, tenemos un hospital pediátrico donde se atienden niños con problemas de neurología o neurológicos. Hay un hospital pediátrico también donde atendemos niños con cáncer. En el tema de los adultos hay un hospital que es el de especialidades donde quien lleva este programa de paliativos es un geriatra. Tenemos también médicos internistas de varias disciplinas, ¿no? En el hospital de Joco, quien lleva cuidados paliativos es un urgenciólogo, que también es una experiencia muy, muy interesante, porque ahí son pacientes que llegan con trauma y que son pacientes que llegan en agudo, que no tienen esta situación, ¿no? Entonces, ahí se brinda cuidados paliativos. En cada uno de estos hospitales pueden suscribir voluntad anticipada. Si tienen un diagnóstico de alguna enfermedad incurable, se hace un resumen. El resumen médico es el que avala el diagnóstico y entonces se puede suscribir voluntad anticipada en cualquiera de nuestros hospitales. No tiene ningún costo, lo único que tiene que llevar es una identificación oficial y llevar un representante que en el caso de que a mí me pase algo, él pueda dar fe y legalidad y haga que se cumpla esta voluntad, y 2 testigos. Entonces, es como nosotros trabajamos voluntad anticipada. En la Ciudad de México, todos los hospitales públicos y privados también pueden suscribir, también tienen acceso a estos formatos. Los formatos están en la página de la Secretaría, no tienen ningún costo y el proceso es el mismo. Una vez que se recabe el resumen médico, que se recaban las copias de las identificaciones oficiales del que suscribe, o en el caso de que sea el representante y los 2 testigos, nos lo mandan vía electrónica al programa, ahí a la Secretaría. Se hace todo el cotejo de la información y de los documentos que mandan y se les proporciona un folio. Entonces, ya con este folio queda registrado. Nosotros resguardamos todos los folios de las suscripciones, obviamente, que se suscriben en la ciudad. Y justamente parte de todo de las atribuciones y obligaciones que tenemos como una unidad coordinadora, pues es dar fe y legalidad que estas voluntades se cumplan. Entonces, estamos ahí en comunicación con todos los hospitales para ver cómo está todo este proceso. Sí, como en este caso que les comentaba de esta paciente, bueno, pues ya hablamos con el hospital, se hace una sesión con el comité de bioética para ver, bueno, si ya es esa situación, pues que se haga limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Y que no sigamos con toda esta situación y que se siga prolongando, pues una situación donde ya no va a haber una mejora, al contrario. Entonces, de esta manera se puede suscribir. Aquí en la Ciudad de México también se puede suscribir ante los notarios. De hecho, se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Nos hacen un arancel de promoción, pues porque sí tiene un costo más alto. Entonces, este año para las personas mayores de 65 años el costo es de 700 pesos y para las personas menores de 65 años es de 1,500. En este caso, no necesariamente debe tener alguna enfermedad. Cualquier persona sana, en uso pleno de sus facultades, puede tener su documento de voluntad anticipada ante un notario y de igual forma es válido en cualquiera de nuestros hospitales. De hecho, también es importante mencionar que en los estados que no tienen ley de voluntad anticipada, se ampara con la Ley General de Salud en el artículo 166 bis. Esto, por ser mexicanos y por estar en este país, eso nos avala y con eso se puede dar
fe y legalidad de que es válida una voluntad anticipada, aunque yo la haya firmado aquí en la Ciudad de México y me vaya, por ejemplo, a Puebla, donde no hay ley. Entonces, eso es importante también mencionarlo. Y en los hospitales es gratuito el trámite y, bueno, con los notarios sí tiene un costo. Podemos dejar algunos teléfonos, doctora, si quiere, pues, para que se puedan comunicar al programa. Sí, por supuesto, doctora. La dirección donde nos encontramos ahora es la Torre Insignia, que está en Avenida Insurgentes Norte, 423. Estamos en el piso 20, en la colonia Nonoalco, Tlatelolco, la alcaldía Cuauhtémoc. El teléfono es el 55 51 32 1200, extensión 1419, 1560 y 1308. Ahí nos pueden contactar por cualquier duda. Y si no, nos pueden escribir al correo de ley de voluntad anticipada @gmail.com. Por cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto les podemos atender en estos contactos. Doctora, pues una temática sin duda necesaria, el poder de acercarnos a estos temas y que sea de vía directa a través de usted, que ahora encabeza ese programa, y que esté sobre todo esta parte de enlazar estas directrices anticipadas con esta voluntad anticipada y con los cuidados paliativos, que creo que es una amalgama bastante buena el poder unir estas necesidades justamente por esta cuestión de decir, bueno, si no acepta tratamiento, pues entonces lo dejo, ¿no? Sino que hay un equipo ahora con toda una preparación y cuestiones también de atender estas necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales, hasta el final de vida, e incluso darle soporte a la familia en los procesos de duelo, ¿no? Qué importante saber esto, que ya está legislado, que está en estas, digamos, instancias que usted ya nos comparte acertadamente y que como mexicanos tenemos ese derecho y que a veces no lo conocemos. Y creo que es importante darnos esa oportunidad porque mucha gente, incluso doctora, personal de salud, que no sabe lo que son los cuidados paliativos, que no tiene muy claro lo que es la voluntad anticipada, que no tiene tampoco esta parte actualizada de los formatos y de las directrices anticipadas y que es muy necesario que nos mantengamos al día, ¿no? Que se está haciendo un trabajo desde muchos frentes y creo que eso es magnífico, desde las modificaciones de ley, desde propuestas que se tienen que hacer por los especialistas, escuchar a los propios pacientes y tratar de empatar esos tres rubros, me parece que es como la parte medular de darle a alguien esta parte, digamos, de atención por una enfermedad incurable y que puede estar también en momentos difíciles del final de vida, por también circunstancias no consideradas, no programadas, imprevistas, pero que ya tenemos, digamos, esa garantía, ¿no, doctora? Sí. Sí, la Doctora, verdad es que era importante hacer toda esta articulación y pues con un único propósito, ¿no? Mejorar la calidad de vida, que es importante mencionar, ¿no? En cuidados paliativos no atendemos la muerte, atendemos la vida. Entonces, todo esto que se ha hecho justo es para eso, para poder de alguna manera garantizar esta calidad de vida hasta el último momento de una persona. doctora, me parece un trabajo excelente el que está haciendo y haga extensiva la felicitación a su equipo porque pues esto ha sido realmente un trabajo arduo. Y bueno, solamente si me lo permite, doctora, voy a cerrar este programa justamente hablando pues de estas cuestiones de un compañero de trabajo, Luis Herrera, que falleció recientemente de una cuestión personal automovilística, un accidente que concluyó su vida y que justo nos hace reflexionar que a veces no tenemos la vida comprada y que necesitamos pensar en estos temas pues para poder tener mayor garantía de cómo cuidarnos hasta el último momento, aun cuando yo no esté en condiciones de poder decir cómo es lo que quiero, pero aprovechar cuando sí lo estoy consciente, orientada, pensando con todas las cuestiones realmente de toma de decisiones
para poderlo hacer. De verdad, doctora, un placer haberla tenido en el programa, que hayamos abierto esta temática aquí en Metamorfosis y que la audiencia pues se acerque, les dejemos una semillita por ahí sembrada de que se acerque a conocer estos temas, a hablarlo con su familia, a hablarlo con las personas que considera les van a ayudar en estos momentos difíciles, porque vale la pena. Sí, claro, siempre es importante y bueno, agradecerle, doctora, el espacio para poder hablar de estos temas que son tan importantes y que además pues nos atañen a todos, porque es algo que en algún momento todos vamos a vivir de manera muy cercana y pues obviamente de manera personal. Muchas gracias por la invitación, doctora. No, al contrario, doctora, la doctora Cecilia Palacios Ávila, y pues a ustedes por estar presentes en este programa. Este fue Metamorfosis, Vida y Muerte, y recuerden que nosotros estaremos pendientes y escuchándonos la próxima semana aquí en Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.